primeros preocupados son ellos y yo creo que, como decía al principio, creo que sienten que en este momento tendrían los recursos para recapitalizar a los bancos. Si sigue creciendo la burbuja, podrían no tenerlos. Ahora, yo creo que entonces la prioridad es tratar artificialmente ellos de provocar que reviente la burbuja y tratar de contenerla. Esto siempre es, como dirían en inglés, es tratar de cachar un cuchillo que está cayendo, ¿no? En una de esas te equivocas y te atraviesa la mano. Pero el otro tema en ese sentido que es de enorme relevancia, Gaby, es el impacto hacia el resto del mundo. Claro. Porque mucha gente se va con la finta de decir, es que China tiene muchos recursos, tiene enormes reservas, tiene con qué capitalizar a los bancos, sí. Pero, primero, ¿te imaginas el impacto que tendría en la economía mundial si viste lo que pasó con Greenspan diciendo que iban a subir un poquito las tasas de interés? ¿Te imaginas a China saliendo a vender cientos de miles de millones de dólares de bonos del Tesoro para recapitalizar a sus bancos, el impacto que tendría las tasas de interés? Y segundo, si estamos hablando de que va a dejar de haber crédito para inversión directa, ponte a ver que el CAPEX, o el gasto en capital que hace China, es el 17% del gasto en capital mundial. Es decir, que cuando China deja de invertir en esto, provoca lo que estamos viendo. Caída en el precio del cobre, del acero, de todas las materias primas, y ese tiene un impacto muy fuerte para Latinoamérica, pero ojo, el gran ganador sigue siendo México en todo esto, porque esa falta de caída en las manufacturas beneficia a México por el otro lado. Y depende menos de las exportaciones de materia prima como otros países del cono sur en nuestra región. Pero Jorge, me dicen que me falta muy poco tiempo, voy a combinar la pregunta que tengo. Uno siempre piensa en las enormes reservas que tiene China, más de 2 billones de dólares, y que por lo tanto va a ser difícil pensar que podemos comparar este escenario con las dimensiones de lo que hemos visto antes, o incluso decir que no tiene precedentes. Tampoco podemos dimensionarlo cuando tenemos este otro dato, el de las reservas. Y yo preguntaba en el titular en este programa, ¿ya vimos lo peor? ¿No hemos visto lo peor? Te combino esas dos observaciones para que me des tu último comentario. Creo que esto está apenas empezando, pero de veras empezando. Estamos en el primer cuadrito del tablero del ajedrez. Y hay un precedente muy claro y muy paralelo a este, que es el de Japón en los 80. Japón tenía también enormes reservas, tenía también mucho margen fiscal, tenía también gran posibilidad de recapitalizar a sus bancos. Sin embargo, al hacer este proceso, se quedaron sin dinero para cualquier otra cosa, y esto ha repercutido en 20 años de no crecer. En el caso chino, el gran impacto puede ser en el crecimiento, y ahí también le pega al resto del mundo. O sea que hay un riesgo deflacionario a futuro del que no se escapa todavía, ¿sí o no? Exactamente. Ahí lo tienen ustedes. Él es Jorge Suárez Vélez, socio fundador de SP Family Office desde Nueva York. Gracias, Jorge, por darle luz a este tema. Al contrario, Gaby, siempre un placer que me entrevistes. Igualmente. Bueno, pues hoy ha sido un día de decisiones históricas en Estados Unidos. Las parejas del mismo sexo tendrán a partir de ahora los mismos derechos y beneficios federales que las parejas heterosexuales casadas. Esto luego que la Corte Suprema invalidara la ley federal que definía el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. En una votación 5 a favor y 4 en contra, la Corte determinó que la ley de defensa del matrimonio era inconstitucional, ya que le negaba a los matrimonios del mismo sexo los mismos beneficios que reciben las parejas heterosexuales. Con ello, estas parejas que se casaron en los 12 estados y el Distrito de Columbia que hoy día permiten estos matrimonios podrán recibir en teoría más de 1,000 beneficios fiscales a nivel federal. ¿De qué hablamos? Por ejemplo, ahora podrán someter su declaración de impuestos de manera conjunta. Para muchas parejas, este detalle puede redundar en ahorros. También, en lo que a derechos médicos se refiere, ahora tendrán la capacidad de tomar decisiones médicas en nombre de su cónyuge. En caso de que uno de ellos muera, el sobreviviente recibirá el mismo trato en lo que a impuestos federales y beneficios por seguro social se refiere. También la cobertura médica para la pareja del empleado homosexual estará disponible sin una atadura impositiva. Y precisamente por la relevancia del tema es que sobre él queremos su veredicto en nuestra pregunta de Facebook del día de hoy. CNN Dinero pregunta: ¿estás de acuerdo con la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de otorgar los mismos beneficios fiscales de parejas heterosexuales a las parejas del mismo sexo? Ya saben, facebook.com/CNN Dinero, y como siempre,
si prefieren, pueden enviar sus mensajes desde ya a nuestras cuentas en Twitter, @gfrías y @XavierServiacCNN. ¿Quién gana hoy? Oprah Winfrey, elegida por la revista Forbes como la celebridad más poderosa del mundo. Oprah desplazó del primer lugar a Jennifer López en una clasificación que considera el dinero ganado en el último año, la fama y la presencia de sus integrantes en los medios de comunicación y también las redes sociales. Winfrey ingresó el año pasado $77 millones. Después de Winfrey, en segundo lugar quedó Lady Gaga, mientras que los primeros 5 puestos los completan Steven Spielberg y las cantantes Beyoncé y Madonna. Presencia latina, sí, Lionel Messi en el puesto 39, Sofía Vergara en el 54. Pero por encabezar un grupo tan selecto le damos a Oprah Winfrey la medalla de oro de CNN Dinero. ¿Y quién pierde hoy? El IRS, lo que es la Oficina de Impuestos de los Estados Unidos. Como otras agencias del gobierno, el IRS ofrece a sus trabajadores tarjetas de crédito para gastos laborales, como por ejemplo artículos de oficina. Y varios empleados habrían utilizado estas tarjetas con otros fines. Según una investigación, algunos trabajadores las usaron para pagar vino, cenas en restaurantes de lujo y hasta pornografía en Internet. El inspector general del Tesoro lamentó la negligencia y la falta de supervisión del programa. Pero esta información llega en un muy mal momento para esta oficina que ha sido cuestionada por el escrutinio inapropiado a grupos de tendencia conservadora. Así que no hay más que decir, solo entregarle la medalla de cartón a esta oficina de impuestos del gobierno de Estados Unidos. Pausa, y al volver la saga de Edward Snowden continúa. ¿Qué dice el gobierno de Ecuador? Vamos a hablar del caso más adelante. Pero antes, Repsol le dice no a Argentina. ¿Por qué? La respuesta al volver a CNN Dinero. Y ya estamos leyendo sus comentarios sobre nuestra pregunta en Facebook. CNN pregunta, ¿está de acuerdo con la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de otorgar los mismos beneficios fiscales de parejas heterosexuales a las parejas del mismo sexo? La dirección facebook.com/CNN Dinero. En España, el Consejo de Administración de Repsol rechazó la primera propuesta de compensación que recibió del gobierno argentino por la expropiación de YPF, una pequeña participación en el megayacimiento Vaca Muerta. La propuesta argentina ofrecía crear una compañía conjunta para explotar el 6,4% de los activos de Vaca Muerta. La compañía estaría participada en un 47% por Repsol y en un 2% por la mexicana Pemex, mientras que el 51% estaría en manos de la propia YPF. Argentina también ofrecía $1.500 millones en capital que habrían de ser reinvertidos en el propio país, lo que sitúa el total de la oferta sin el componente en efectivo en torno a los $5.000 millones. Pero Repsol lo considera insatisfactorio, cree que no se responde a la cuantía de la pérdida sufrida por la expropiación en abril de 2012. Repsol reclamó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones una compensación de $10.500 millones por ese 51% de YPF que le fue expropiado. Y sigue la ola de protestas en Brasil con consignas contra la corrupción, la represión policial y el aumento de tarifas de servicios públicos, entre otras. Decenas de miles de brasileños se movilizaron este miércoles en Belo Horizonte. Frente a este panorama, el Congreso parece reaccionar. Los legisladores rechazaron una enmienda constitucional que habría limitado el poder de los fiscales para investigar delitos. Y además, la Cámara votó a favor de un proyecto de ley que destinaría a programas de educación y salud las regalías que genera el petróleo que yace en aguas profundas del Atlántico. Hay políticos que incluso quieren ir más allá, proponen que esas regalías subvencionen el transporte para los estudiantes. Una comisión del Senado aprobó precisamente una medida que acabaría con los impuestos al transporte público. Finalmente, está pendiente de aprobación un proyecto que impone sentencias más duras contra la corrupción.
Repasamos las noticias económicas de nuestro continente en nuestra ronda de dinero. Esta ronda comenzará en México con José Manuel Martínez, porque el órgano regulador de la competencia dio una segunda oportunidad a las compañías afectadas por sus resoluciones. Después, viajamos a Nicaragua y Samantha Lugo nos hablará de la empresa china concesionaria del Canal Interoceánico, que ya comenzó sus estudios de viabilidad. Y por último, Gloria Carrasco nos contará cómo Bolivia logra ser borrado de la lista negra de países que lavan dinero. La Comisión Federal de Competencia de México, que vive sus últimos meses antes de ser sustituida por un nuevo organismo antimonopolios, propuso mantener una especie de recurso de reconsideración que permitirá a las empresas defenderse de las resoluciones del órgano regulador antes de acudir a los tribunales. Esa opción significaría un segundo round al mantener vivo el recurso de reconsideración que tanto la iniciativa privada como la Comisión Federal de Competencia actual habían pedido que se preservara en la nueva ley. Recordemos que el Congreso mexicano aprobó este año reformas a la Ley Federal de Competencia Económica, cuyas leyes secundarias deben ser elaboradas en los próximos días y en las que el actual regulador sugiere crear la figura de resolución preliminar. Un nuevo paso que les dará a las empresas la oportunidad de refutar las resoluciones. Si el legislativo acepta esta propuesta, las empresas podrían aportar pruebas durante un plazo de 30 días hábiles, tras lo cual la nueva Comisión Federal de Competencia Económica contará con un plazo de 60 días para realizar la resolución definitiva en los aspectos de competencia económica. Saludos desde la Ciudad de México. Ya se conocen algunos datos del futuro canal interoceánico de Nicaragua. Su construcción podría empezar en el 2014 y las obras podrían estar completadas en 6 años. Al menos es lo que prometió el empresario Wang Jing, presidente de la empresa HK Nicaragua Development Group, a quien hace unas semanas le fue dada la concesión. Durante una conferencia de prensa en Beijing, el empresario chino comunicó que ya se han iniciado los estudios de viabilidad, que podrían estar listos en un año. Además, mostró su confianza en que las necesidades del comercio mundial hagan de esta iniciativa un proyecto exitoso. El futuro canal, que cuenta con un presupuesto de $40.000 millones, mediría unos 286 kilómetros de largo y tendría capacidad para buques de 400.000 toneladas de carga. El empresario se refirió a las dudas que ha despertado el proyecto y dijo que no desea convertirse en la burla internacional ni tampoco en un ejemplo de fracasos de inversión china. Asimismo, negó que haya algún vínculo familiar con el gobierno nicaragüense o con el Partido Comunista Chino. Un saludo desde Managua. El Grupo de Acción Financiera Internacional excluyó a Bolivia de la lista negra de aquellos países que tienen deficiencias a la hora de combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. La evaluación del grupo pondera el progreso y los avances en la legislación boliviana que apunta a evitar que el dinero ilegal se filtre en el sistema financiero, el establecimiento y aplicación de medidas para congelar, incautar y decomisar fondos vinculados al financiamiento del terrorismo y la mejora de la eficiencia de la Unidad de Investigaciones Financieras. El ministro de Economía, Luis Arce, advirtió que de no haberse logrado la exclusión de esta lista negra de países, Bolivia hubiera sufrido un bloqueo internacional y financiero. El país estuvo 2 años en esta lista, bajo la categoría de jurisdicciones con deficiencias estratégicas. Saludos desde Bolivia. ¿Se les suele perder el teléfono o sus llaves? Bueno, ojo, porque hay una aplicación que nos puede ayudar y de ella nos hablará más adelante Samuel Burke. Pero también al regreso, que tan pronto podría salir Edward Snowden del aeropuerto donde permanece en Rusia. Nuestro contacto con la economía del dragón, nuestro segmento con Diego Laje, aquí en CNN Dinero. Pero primero, un vistazo a los principales índices accionarios y a las monedas del mundo y de América Latina.